Tendencias, gadgets, tecnología para este 2016. Seguimos en esta hora especial de Cala. Quiero recibir en nuestra mesa a Miss Internet, Silvina Moschini, experta en redes, CEO y fundadora de Yandiki.com, una plataforma de talento creativo en la nube. Y Silvina además es una amiga de esta casa, nos ha acompañado en estos 5 años del programa. Ya es tradición casi tenerte en estos inicios de año igual que Ariel. Bienvenida, Silvina. Feliz de estar aquí contigo, Ismael. La única novedad, bueno, entre tantas, de tu año pasado, 2015, es que te fuiste a Nueva York. Entre tantas otras. Otras tantas, pero bueno, siempre Miami en mi casa y en mi corazón, así que regresando muy seguido por aquí. Qué bueno. Ahora, cuando hablamos de 2016, ¿qué novedades tú piensas que hoy podemos discutir como tendencias que se van o a instaurar o a seguir creciendo en este 2016? Mucho cambio, todo conectado a Internet. Como Ariel mencionó, el Internet de las cosas es una de las cosas que está creciendo dramáticamente, que va a ser también la norma prácticamente de manera muy importante en el 2016. El futuro del trabajo, cada vez más gente trabajando a través de Internet, y también, por supuesto, el futuro de la educación cambiando a través de Internet, no solamente con los títulos tradicionales, sino ahora con lo que se llaman los nano degrees, o los títulos cortitos que hacen que la gente pueda entrenarse y conseguir trabajo mucho más fácilmente. ¡Wow! Yo no había escuchado eso de nano degrees. Todo pequeñito ahora. Bueno, y también al punto. Exactamente. ¿No? Al punto, a lo que te interesa. Me encanta eso, porque muchas veces tú haces, por ejemplo, una maestría o un bachelor, ¿no? Un bachillerato, se llama eso en español, una licenciatura, digamos. Pero ¿cuántas cosas no son colaterales, que son relleno y, bueno, que abultan un poco tu conocimiento? Pero cuando te vas a especializar, tú quieres ir al punto. Al punto, y eso es lo que están buscando cada vez más las empresas. ¿Y sabes por qué, Ismael? Porque en los Estados Unidos casi el 60% de las compañías tienen problemas encontrando a la gente, al talento que necesitan. ¿Por qué? Porque ahora hay toda una nueva ola de habilidades, expertos en programación, en desarrollos móviles, expertos en lo que se llama análisis de datos, expertos en social media, que eran profesiones que antes no existían. Sin embargo, hay 200 millones de desempleados en el mundo. Entonces, estos nuevos títulos hacen que la gente pueda educarse en 3, 6 meses, en un año, y conseguir empleo, y las plataformas nuevas que conectan el talento con las oportunidades también están acortando esa brecha. Y todo esto es en línea. Todo por Internet. O sea, ya los profesores ahí están en línea, los chats son las aulas, todo cambió a lo digital. Todo digital, y esto por supuesto va a explotar con lo que se llaman los millennials, los jóvenes que tienen menos de 35 años, que nacieron en la era digital, donde para ellos la definición de todo es remoto. Es decir, el cara a cara, como lo conocemos nosotros, que nos vamos y nos tomamos un cafecito, para ellos es FaceTime, es Snapchat, son aplicaciones como Telegram. Así que todo por Internet, hasta el amor. Bueno, bueno, el amor ya tú nos compartiste en un programa anterior, una historia de éxito, ¿verdad? Tuya en lo personal, así que das testimonio de eso. Ahora, cuando hablamos, por ejemplo, del futuro en la educación, ¿tú crees que esta es la tendencia hasta para las escuelas que tienen que llegar a eso de aquí a 10, 15 años? Yo creo que sí, y cada vez más también las universidades y las escuelas están integrando enseñanza online y el componente digital en sus programas. Lo que está pasando ahora, y por esto el auge de estas nuevas carreras, es que la academia tradicional, entre toda la burocracia que tiene como parte de los procesos de cambio de la currícula y la aprobación, se han quedado muy atrás, ¿no? Internet va a velocidad de Internet, es la velocidad de la luz, y eso hace que hayan surgido estas nuevas universidades como Next University en América Latina, de Singularity, ese es de Andrés Moreno. Ese es de Andrés, Next University, bueno, Singularity University también promoviendo todo el tema de innovación. Sí, futuro. El futuro, todo lo que tiene que ver con nuevos desarrollos y nuevos modelos, pero también en Latinoamérica unos colombianos que hacen un trabajo fabuloso que se llama Platzi, que tienen cursos de programación 100% gratuitos, entre otros que son pagos, para que la gente pueda educarse y pueda luego emplearse también a través de Internet, acortando las barreras a través de Internet de quien está por ahí en un lugar lejano y donde no tienen oportunidades, para aquellas oportunidades que necesitan gente como ellos. ¿Qué es el consumo colaborativo, o en inglés le llaman sharing economy? ¿Y cómo tú crees que eso, con ejemplos prácticos en nuestra vida, no solo va a ser rentable,
sino que va a ser la tendencia, no de hoy, sino para el mañana también. Ismael, un negocio de 335 mil millones de dólares. La economía compartida es básicamente el concepto que muestra que hoy acceder es mejor que ser dueño, ¿no? Lo que dicen en inglés, access, don't own it. Y es básicamente cuando tienes algo que te sobras, lo puedes meter en un mercado virtual por internet para que otro pueda utilizarlo. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, Airbnb. Airbnb es una plataforma que permita que si una persona como vos o como yo que viajamos mucho tenemos un apartamento, lo podamos alquilar y ganarle dinerillo cuando estamos fuera de casa. Y darle Yo le sacaría más de lo que pago de alquiler por el apartamento. Te vas a hacer rico con eso. La economía compartida básicamente te permite que puedas vender tu excedente de inventario. Puede ser a través de casas, puede ser también como Uber, que tanta gente conoce, que uno tiene un auto, tiene tiempo libre y puede vender sus servicios de chofer también a través de internet. Es fantástico Uber, ¿eh? Increíble. Yo sé que los taxistas en todas partes del mundo le han hecho crisis y huelga a Uber, pero ¿sabes qué? Les toca ponerse al día, les toca ser más competitivos, más amigables, brindar un mejor servicio, y Uber lo está haciendo. Exacto, y una de las cosas interesantes que tiene esto es que con el feedback o la retroalimentación de los clientes hace que las cosas funcionen mejor. Como el chofer en Uber va a ser evaluado y le van a dar las estrellitas, es más amable, te ofrece agua, te ofrece el enchufe, mientras que el taxista trata de pasearte por los 100 barrios porteños, como dicen en Argentina. Para cobrarte más. Pero también esto de la economía compartida está en prácticamente todos los aspectos de los negocios. Desde, por ejemplo, una aplicación como Dog Vacay para que te cuiden el perro. O que te lo saquen a pasear cuando estás lejos de casa. Dog Vacay. Vacay. Sí, es como el perro de vacaciones. Ah, mira. Y hay perreros, gente como yo, que le encantan los animalitos y las mascotas, que se encargan y se ganan la vida haciendo de esto una forma de vida, básicamente cuidando los perritos de personas que necesitan que los atiendan cuando están lejos de casa. Ahora, ¿qué tanto es, por ejemplo, tú hablabas del el sistema compartido para el alojamiento? ¿Cómo se llama de nuevo? Airbnb. Airbnb. A-I-R-B-N-B. Perfecto. ¿Qué tanto esto está ya hoy por el mundo? Absolutamente masivo. Es una compañía de lo que se llaman en la jerga de negocios de los emprendedores un unicornio. Es un negocio de más de $1 billón. Están en más de 36.000 ciudades en el mundo y definitivamente es un modelo muy interesante que pone también a los hoteles tradicionales en jaque, pero que los obliga a que se esmeren más porque ahora hay alternativas. Instacart, ¿qué es? Instacart es un servicio que adoro porque yo odio ir al supermercado. Es un servicio que uno baja la aplicación por internet, por su teléfono y te permite ordenar de supermercados. Aquí, por ejemplo, en Miami tienes a Whole Foods, tienes a Costco sin tener que tener la membresía. También tienes a Winn-Dixie para que te hagan el delivery, la entrega de lo que compres en el supermercado por internet. Tú sabes que hay una compañía que vivía yo todavía en Toronto que hacía eso hace unos cuantos años atrás. O sea que parece que fueron visionarios en este sistema, pero hoy es muy fácil porque en ese momento no habían estas aplicaciones. Es así, y sabes que el tiempo, el timing es todo en los negocios. Yo en el 2007 fundé una compañía que se llamaba The Room Service, que hacía el delivery de restaurantes. La fundí, por supuesto, pero bueno, de esas cosas también uno aprende. ¿Perdiste mucho? No perdí mucho, aprendí mucho también. ¿Ves? Hay que mirar el lado positivo. Aprendiste más de lo que perdiste. Aprendí más de lo que perdí y creo que también uno como emprendedor tiene que aprender a abrazar el fracaso para poder crecer y para poder mejorar. Y también, obviamente, cuando uno empieza estos proyectos, apela a también fondos propios y fondos de los 3F, Friends, Families and Fools, los tontos también que apuestan en uno. O sea, amigos, familia. Y los fools, tontos. Los tontos. Oye, Silvina, ¿qué consejo tú le estás dando a los jóvenes emprendedores? Van a buscar más tontos que amigos y familia. Pero bueno, es verdad. Pero lo que pasa es que tú a cualquiera embobeces. Ay, o sea, que han aparecido muchos tontos en tu camino. Me hemos engañado a muchos, ¿eh? No. Hay otro que se llama TaskRabbit. TaskRabbit es fabuloso y es una aplicación también. Todas tienen aplicaciones en internet, pero por supuesto también tienen sitios donde uno puede contratar gente, en el caso de TaskRabbit, para que le haga tareas pequeñitas. A mí me ayudó fundamentalmente en mi mudanza a Nueva York,
porque me ayudó a conseguir un handyman. Es decir, uno puede llamar desde personas que están certificadas, que pasan por todo un proceso de selección para que te ayuden a hacer tareitas en la casa, desde electricidad, desde que te armen los muebles, incluso también servicios de limpieza. Y esto permite que mucha gente que tiene oficio pueda acceder a oportunidades nuevas de empleo. Es decir, cambia completamente toda la economía. TaskRabbit. TaskRabbit. Hemos hablado, la mayoría están en inglés, pero también en América Latina presentes. Algunos de estos, Algunos de estos hay presentes, sino también está en América Latina la regionalización de estos conceptos, como ha pasado en su momento con eBay y Mercado Libre, ¿no? Las versiones latinas de estos conceptos que son emprendedores de la región que creen que también tienen una buena oportunidad y que sacan sus versiones. Y que nosotros en el 2015 trajimos a varios de esos emprendedores o innovadores al programa y que para 2016 lo queremos hacer una franquicia, porque hay que estimular la innovación y el espíritu emprendedor en nuestra región. Somos muy inventivos. Hay muchos. Porque la escasez trae claridad de mente. Exactamente. Nos obliga, nos fuerza a poder innovar y en Cuba decían resolver. Pero en ese resolver está el ingenio, la creatividad. Vamos a otra pausa. Cuando regresemos se une a esta conversación y a este tema que nos fascina desde Chile, Nicolás Copano, productor y fundador de la productora de contenidos en internet MQLTV. O sea, mejor que la televisión. Así se llama su plataforma. Y vamos a hablar de los avances en esta materia para este año que recién comienza, 2016. Volvemos en breve.